En esta ocasión, nos adentraremos en una enseñanza planteada por el apóstol Pablo en el primer siglo de nuestra era, cuyas implicaciones han sido objeto de debate teológico a lo largo de los siglos. A través de un análisis contextual y riguroso, desentrañaremos el significado original de sus palabras y reflexionaremos sobre su relevancia tanto en la época antigua como en el mundo contemporáneo. ¿Sabías que uno de los pasajes más debatidos en la Biblia ha dividido opiniones durante siglos? En 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice algo sorprendente. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. ¿Significa esto que todas las mujeres cristianas deben usar velo hoy en día? ¿O hay algo más detrás de estas palabras que muchos han pasado por alto? Hoy vamos a explorar este tema como nunca antes. No solo entenderemos qué quiso decir Pablo, sino también cómo este versículo nos habla sobre cultura, historia, simbolismo y principios eternos. Prepárate, porque esta explicación cambiará la forma en que ves este controvertido pasaje. Imagina vivir en el siglo I después de Cristo, en una ciudad llamada Corinto. Esta era una ciudad vibrante, llena de comercio, cultura y religión pagana, pero también estaba plagada de inmoralidad y prácticas que chocan con los valores del cristianismo primitivo. En medio de este contexto, Pablo escribe una carta a los creyentes de Corinto para abordar varios problemas dentro de la iglesia. Uno de ellos tiene que ver con cómo las mujeres deben orar y profetizar. Pero aquí está la clave. Para entender lo que Pablo dice, necesitamos profundizar en la cultura y las costumbres de Corinto. ¿Por qué Pablo menciona el velo? ¿Qué significaba llevar la cabeza cubierta o descubierta en ese tiempo? ¿Es este mandato eterno o fue una instrucción específica para esa iglesia? Y si te dijera que este texto tiene mucho más que ver con prostitutas sagradas, templos paganos y una lucha por la identidad cristiana de lo que podrías imaginar. Sí, has escuchado bien. Para entender por qué Pablo dijo que las mujeres deben orar con velo, tenemos que adentrarnos en el oscuro mundo del monte Acrocorinto y el templo de Afrodita. Allí encontraremos pistas que revelan el verdadero propósito detrás de estas palabras. Sigue viendo porque esto se pone interesante. Corinto era famosa por su templo dedicado a Afrodita, la diosa griega del amor y la fertilidad. Este templo no era solo un lugar de adoración, también era un centro de prostitución sagrada. Las sacerdotisas de Afrodita, conocidas como Hetairai, solían tener la cabeza rapada o el cabello corto como símbolo de su consagración a la diosa. Ahora imagina esto, algunas de estas mujeres comenzaron a convertirse al cristianismo. Sin embargo, debido a su apariencia física, cabeza rapada o cabello corto, eran confundidas con las prostitutas sagradas. Esto generaba malentendidos y ponía en peligro el testimonio de la iglesia. Aquí es donde entra Pablo. En un acto de sabiduría pastoral, sugirió que estas mujeres usaran velo o mantuvieran el cabello largo. Esto tenía dos propósitos principales. Primero, evitar confusiones. Al cubrirse la cabeza, las mujeres cristianas se distinguían claramente de las sacerdotisas paganas. Segundo, promover unidad en la iglesia. Al adoptar una práctica común, se evitaban tensiones entre las mujeres que venían del paganismo y aquellas que ya formaban parte de la comunidad cristiana. Ahora, analicemos el texto mismo. Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Pero luego añade algo crucial en el versículo 15. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es dado como velo. Esto nos lleva a varias conclusiones importantes. Primero, el velo no era un requisito absoluto. El cabello largo ya servía como un velo natural. Esto sugiere que Pablo estaba ofreciendo una recomendación práctica, no imponiendo una ley rígida. Segundo, simbolismo del orden divino. Pablo menciona que la cabeza de la mujer es el hombre. Versículo 3. Esto no implica inferioridad, sino un reflejo del diseño divino y el rol complementario entre hombres y mujeres. Tercero, contexto cultural. Lo que era apropiado en Corinto puede no serlo en otras culturas. Por ejemplo, en algunos países musulmanes, el velo es una norma social,
mientras que en Occidente no lo es. Además, es importante notar que Pablo no repite esta instrucción en ninguna otra carta dirigida a otras iglesias. Esto indica que era una orientación específica para Corinto, adaptada a su contexto único. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje que sea aplicable hoy? Aquí hay algunos principios universales que trascienden el contexto cultural. Primero, modestia y reverencia. Independientemente de si usamos velo o no, nuestra apariencia debe reflejar respeto hacia Dios y hacia los demás. Segundo, sensibilidad cultural. Como cristianos, debemos ser sabios al interactuar con el mundo que nos rodea. Esto incluye evitar comportamientos que puedan causar confusión o dañar nuestro testimonio. Tercero, igualdad en Cristo. Aunque Pablo habla sobre roles específicos, otros textos bíblicos enfatizan la igualdad fundamental entre hombres y mujeres, como en Gálatas 3, versículo 28. Es crucial recordar que la Biblia interpreta la Biblia. Un versículo aislado nunca debe usarse para construir una doctrina completa. Debemos leer este pasaje a la luz del mensaje general de las Escrituras. En la actualidad, diferentes tradiciones cristianas interpretan este pasaje de maneras distintas. Algunas iglesias, como la católica ortodoxa, requieren que las mujeres usen velo durante la liturgia. Otras, como muchas iglesias evangélicas, consideran que el mandato de Pablo era contextual y no aplica hoy. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué hoy en día las mujeres no siguen ninguna regla relacionada con el velo? ¿Por qué muchas suben al púlpito en pantalones y con la cabeza descubierta si Pablo lo advirtió en su carta? La respuesta está en entender que Pablo estaba hablando dentro de un contexto cultural específico. En Corinto, el uso del velo o el cabello largo tenía un significado claro que ayudaba a distinguir a las mujeres cristianas de las sacerdotisas paganas y protegía su testimonio. Sin embargo, en muchas culturas modernas, el velo ya no tiene el mismo simbolismo ni propósito. Por ejemplo, en Occidente, llevar la cabeza descubierta no está asociado con prácticas inmorales ni religiones paganas, como ocurría en Corinto. Además, debemos recordar que el mensaje central de Pablo no era imponer una norma eterna sobre el velo, sino enseñar principios de modestia, reverencia y sensibilidad cultural. Hoy, esos mismos principios pueden aplicarse de formas diferentes dependiendo del contexto. Por ejemplo, una mujer puede expresar modestia y respeto a Dios a través de su actitud, su forma de vestir y su comportamiento, sin necesariamente usar un velo. Esto no significa que el texto de Pablo sea irrelevante, más bien, nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en el mundo actual. Si bien las prácticas externas pueden cambiar, los valores detrás de ellas, como la reverencia hacia Dios, el respeto mutuo y la sabiduría cultural, siguen siendo esenciales. La pregunta clave es, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana? Aquí hay algunas ideas. Primero, reflexiona sobre tu vestimenta. Tu apariencia honra a Dios y respeta a quienes te rodean. Segundo, sé sensible al contexto. Si vives en una cultura donde ciertas prácticas tienen un significado especial, considera cómo puedes testificar de manera efectiva sin comprometer tus valores. Tercero, fomenta la unidad en la iglesia. En lugar de centrarte en diferencias externas, busca edificar a otros y promover la armonía en la comunidad cristiana. En resumen, el mandato de Pablo sobre el velo no fue una ley universal, sino una instrucción sabia y contextualizada para la iglesia de Corinto. Nos enseña la importancia de la modestia, la sensibilidad cultural y el respeto mutuo. Así que, la próxima vez que leas un pasaje difícil de la Biblia, entiende el contexto, busca principios universales y aplica lo que aprendes de manera sabia en tu propia vida. Si este video te ayudó a entender mejor este tema, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros. También me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que las mujeres deben usar velo hoy en día? Déjalo en los comentarios.
Gracias por acompañarme en este viaje bíblico.